Buenas noches. Gracias por conectarse y permitirnos entrar a su realidad, a su mundo a través de este espacio en diálogo con la palabra de Dios, cuyo objetivo es aprender a construir con Dios. Necesitamos lograr ese aprendizaje. Necesitamos llegar a un punto en que cada paso que demos lo sintamos como parte del plan de Dios, en el que Dios construye y no destruye. Dios no nos ha creado para destruir lo que creó con amor, sino para que aprendamos a vivir teniendo en cuenta su voluntad para cada uno de nosotros. Y la suma de cada uno de nosotros que estamos dispuestos a construir con Dios crea una comunidad, crea una nación diversa, amplia. Crea la iglesia como pueblo que construye con Dios a cada paso. Nosotros seguimos leyendo las parábolas del reino de Dios a la luz de la realidad de Estados Unidos de América. Y el lugar donde reina Dios lo llamamos reino de Dios o reino de los cielos. Seguramente para algunos puede parecer una contradicción hablar de reino de Dios en medio de esta pandemia, en medio de la violencia urbana o de la irresponsabilidad que se reproduce tan velozmente como el coronavirus COVID-19. Pero hablamos del reino de Dios como alternativa al desprecio por el extraño, por el extranjero, por el que es diferente, por el que viene de lejos o viene de cerca, pero decimos que no es parte de nosotros. Hablamos del reino de Dios como alternativa a la desconfianza hacia lo desconocido, hacia lo conocido, perdón. Conocemos a personas, pero simultáneamente desconfiamos de ellas. Hablamos del reino de Dios como alternativa al miedo a reconstruir la esperanza a través del sentido común y ausencia de liderazgo espiritualmente equilibrado. Liderazgo que necesitamos en los llamados a responder para traer tranquilidad cuando las circunstancias lo requieren. Hablamos del reino de Dios
Pues para esta desastrosa situación es que Jesucristo anunció la llegada del reino de los cielos a través de su evangelio redentor de una humanidad perdida por alejarse de Dios y atrincherarse en su desatino cotidiano. Hoy, más que ayer, hay que anunciar el reino de Dios que está entre nosotros. Aunque sintamos retrocesos y que las cosas no anden bien. Pero los retrocesos no son responsabilidad de Dios, sino de nuestro pecado. El pecado se define como la separación nuestra de Dios. Si alguien declara que Dios no existe para él o ella y ha decidido excluirlo de la ecuación de renovación de nuestra nación, al eliminar a Dios, esa persona está sacando del mejoramiento de Estados Unidos de América no a Dios, sino lo que su presencia significa. Amor los unos por los otros, perdón y reconciliación, libertad a través del conocimiento de la verdad, esperanza de que aún la bondad será un componente de las relaciones humanas, justicia para la paz social. Entonces quedamos a merced al eliminar lo que Dios significa, que es lo que no queremos hacer, pero hacemos. Quedamos a merced del peor depredador de la creación y la humanidad misma. Nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres dispuestos a comerse los unos a los otros, sin miramientos de ninguna clase. Y me pregunto si queremos avanzar realmente en esa dirección autodestructiva. Entonces, si decidimos no hablar del reino de Dios que está entre nosotros, a pesar nuestro, nos tocará hablar del reino del diablo entre nosotros, de lo que significa el diablo entre nosotros, del dolor y sufrimiento emocional que produce el diablo en el que nos podemos convertir sin mucho esfuerzo. Cada día estamos a las puertas de ese reino del mal. En un minuto se desata el infierno. En ese caso, esta pandemia es el inicio de la hecatombe y no la prueba que saca a la luz nuestros errores para que sean eliminados junto a la mano de Dios. El diablo quiere que usted no deje de cometer errores. Dios no deja de confiar en que tú y yo no nos vamos a salir del camino de salvación que Él ha diseñado para los que en Él confían. Por lo tanto, yo prefiero hablar de Dios y su presencia en medio de la pandemia y la crisis. Hacerlo me mantiene en paz. ¿Y a ti? El tesoro escondido y la perla. Según Mateo 13, verso 44, que dice así: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo,
Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Esta parábola aplicada a nosotros. El campo es Estados Unidos, donde Dios escondió un valioso tesoro, su reino. El reino de los cielos es el centro del anuncio de Jesús. Según Mateo 4:7. Las enseñanzas de Jesús tienen el objetivo de preparar a los que creen en Él, entiéndase bien, a los que creen en Él como enviado de Dios para trabajar en la extensión de la presencia del reino, no en la reducción de su manifestación. Y esto quedó demostrado en el Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo. En Lucas 10:9, el don de la salud, las curaciones, la sanidad que Dios donó, entregó a través de Jesús y sus discípulos. Mateo 5:10. La búsqueda y aplicación de la justicia. Y se refiere a las bienaventuranzas. Mateo 25, 34 al 45. El servicio al mundo como servicio al reino de Dios. Mateo 6:33. Vida próspera como resultante del trabajo a favor del reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El campo tiene valor porque el reino está ahí. Una nación que no tenga conciencia de que Dios, a pesar del pecado, está ahí manifestándose a través de su reino, en el que la iglesia es su gestor por la acción del Espíritu de Dios. ¿De qué vale esa nación? Por lo tanto, el valor de la nación nuestra es porque el reino está aquí, dentro de esta nación, en la profundidad de las entrañas culturales de esta nación, en sus costas liberales y sus ciudades conservadoras. El reino es ilimitado en su acción. No lo limita las ideas políticas, el perfil económico o cualquier otra limitación creada por el interés de los que no creen en la presencia de Dios en la realidad de los Estados Unidos. Es tan importante que el reino de Dios continúe en el campo, según este texto, esta parábola del tesoro escondido en el campo, que la persona que lo descubre reconoce su alto valor para el campo. El que se convierta a Jesucristo reconoce que Jesucristo es lo máximo. Pero es lo máximo para él y para otros que como él han reconocido que es lo máximo en la vida, que ilumina el camino. Y Jesucristo es el enviado de Dios para anunciar ese reino
y formó su grupo de discípulos, semilla de su iglesia, para anunciar lo mismo que él anunció en sus parábolas y enseñanzas. El reino de Dios entre ustedes está. La persona que acepta a Jesucristo y reconoce el alto valor que tiene Jesucristo, Dios el Padre, y la acción del Espíritu que mueve la ficha de su reino en medio de esta pandemia y de esta crisis, esa persona no dilapida ese tesoro, sino que lo mantiene ahí. Esto no es como en un banco que tengo tal cantidad de dinero y quiero sacar el dinero de este banco y llevarlo para Suiza. No, así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios se mantiene en el campo de Estados Unidos. El reino de Dios se mantiene en cada campo que ha adquirido, que son los más de 200 países de este mundo. Por eso nosotros hablamos de la universalidad del reino de Dios. Y por eso cuando decimos en los credos, en las confesiones de fe, creo en la iglesia, estoy diciendo, creo en esa iglesia universal, gestora, reproductora de la presencia del reino de Dios en este mundo, donde cada uno de sus miembros reconoce el alto valor del campo donde Dios ha situado ese reino. La persona que ha encontrado la realidad del reino de Dios sabe que nada tiene más valor en Estados Unidos de América que la certeza personal de la manifestación de Dios a través de su reino. Entonces, todo lo demás que consideraba de gran valor para su vida no es comparable a la alegría que produce el descubrimiento del reino de Dios. Y acto seguido, Jesús vuelve a la carga y explica a su audiencia, a sus discípulos y a otros que escuchaban, la parábola de la perla. En Mateo 13, versos 45 y 46. Y dice: también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aplicamos esta palabra a nosotros, los que aquí vivimos, a nuestra realidad, Estados Unidos de América. Dios adquiere perlas finas. El precio por cada una de ellas es costoso. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo más valioso del tesoro que Dios tiene escondido en el campo, que es Estados Unidos,
son las perlas por las que su Hijo derramó su sangre. Cada uno de nosotros, es decir, todos aquellos que reconocen que Dios los ha amado y mantiene con esa persona perla fina. Usted es una perla fina para Dios. Una relación de amor. Dios no abandona sus valiosas perlas finas, porque cada una es única e irrepetible. Las perlas, usted y yo, que hemos confesado a Cristo como Redentor de nuestras vidas, hemos reconocido que somos parte del reino de Dios o reino de los cielos en la tierra. Y nos dejamos guiar por Él para extender su reino en la profundidad de los Estados Unidos, que es campo de Dios. No el único campo. Estados Unidos es campo de Dios. Nicaragua es campo de Dios. Canadá es campo de Dios. Puerto Rico es campo de Dios. Trinidad y Tobago es campo de Dios. Brasil, campo de Dios. Groenlandia, campo de Dios. Botswana, campo de Dios. Zimbabue, campo de Dios. Porque ahí Dios ha enterrado su reino. Y sus reinos tiene perlas finas. Es constituido con tesoros de valor, con prendas de valor. Y el ejemplo que Jesús pone es el de perlas finas, de gran valor, por las cuales el Padre envió a su Hijo para que sea, derramando su sangre, redentor de cada uno de nosotros. No deje de sentirse perla fina de Dios. A través de la fe y la práctica de la fe, usted está construyendo una nueva realidad para Estados Unidos. No le quepa dudas. El lugar donde reina Dios pudiera ser. Lamentablemente no siempre es tu familia, tu hogar, tu negocio, tu empleo, tu ciudad, tu condado, tu estado, tu nación. Amigo y amiga mía en Cristo Jesús, recibe la bendición de Dios. La paz de Dios, el amor de Dios y el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, Salvador, liberador, te haga libre, te haga sentir como una perla de gran valor para el reino de Dios que está profundamente enraizado en Estados Unidos de América. Y que te acompañe en ese sentimiento que eleva tu autoestima y que te hace considerar sin vanidad
humildemente una perla de gran valor para Dios, te lleve por la bendición de Dios, el Padre. Te haga avanzar en el conocimiento de Jesucristo, el Hijo, y te mantenga en la comunión con el Espíritu Santo, que te confirma cada día que el amor de Dios, la salud de Dios, no te abandonan nunca. Amén.